tus comienzos, ¿cómo decidiste dedicarte al dibujo de cómic? ¿Cómo decidí? Bueno, yo no lo decidí, lo decidió la suerte quizá, ¿no? Porque yo lo único que puse de mi parte fue la dedicación y las ganas de querer dibujar. Luego son los editores los que te tienen que permitir hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo empecé desde muy niño a dibujar mis cosas y mis tonterías. Poco a poco se fueron complicando más. Descubrí que existían revistas que publicaban otros artistas, las americanas de pues, el Crepi, el 1984, el Fimoc, todas estas, ¿no? Y ahí aprendí que había autores como Juan Jiménez o Richard Corben que me interesaba mucho lo que hacían. Me parecía fantástico que alguien pudiera tener ese control del dibujo y yo quería hacer algo así también, ¿no? Entonces, poquito a poquito, pues es una cuestión de labor de años reducida a unas pocas palabras, pero realmente lo único que había por mi parte era empeño y dedicación. Luego, conforme ya vas teniendo un nivel un poquito más alto, vas presentando trabajos a editores y te van diciendo que no, hasta que alguien te dice que sí. Y eso sucedió en su día Forum, Comics Forum, que era una subdivisión de Planeta, creo recordar, y empezaron a publicar historietas mías en algunos de los cómics de Marvel. Y eso fue lo que de alguna manera me unió un poco a acabar haciendo cosas de Marvel, ¿no? Porque alguien vio eso, me llamaron de Inglaterra para empezar a colaborar con ellos y a partir de ahí pues ya pasé a Estados Unidos. Lo demás ya lo conocéis. ¿Crees que tienes alguna influencia de otros autores en tu estilo? Las he tenido porque creo que son necesarias, porque digamos que tú funcionas cuando no tienes una docencia especializada en artístico, que no la tengo, soy autodidacta. Yo funciono por la ilusión de querer parecerme a determinada gente en su día, ¿no? O sea, pues como te mencionaba, una serie de autores, luego los americanos, pues John Byrne, Arthur Adams, todos los Jim Lee que me gustaban, todos, yo creo que todos han dejado algo de esa influencia en mi carrera. Y bueno, hoy en día creo que no se nota ninguna de ellas, pero lo cierto es que sí las he tenido y además creo que son necesarias. Hemos leído que hiciste arquitectura técnica o estudios más técnicos que artísticos y eso te ayudó. No, eso realmente no me ayudó. Eso es que hice eso porque era lo más parecido a lo que a mí me gustaba. Lo que pasa que una vez te pones a dibujar dibujo técnico, pues el dibujo técnico poco tiene que ver con el cómic. Realmente aprender a hacer perspectivas yo ya sabía. Es una cosa que dices, bueno, pues aprendes a hacerlas mejor, bien, pero realmente yo ya sabía, ¿no? Es una cuestión de que en ese momento no había ninguna carrera que me garantizara que yo pudiera vivir de dibujar cómic. No existía esa posibilidad. En España vivir del cómic sigue siendo muy difícil si no ganas muchos premios o eres un autor muy reconocido y que además vende en otros países, ¿no? Pues viviendo solamente de lo que se edita en España no se puede vivir. Entonces nunca lo considero una opción posible de trabajo. Siempre me pareció un hobby, pues a mí en su día me servía para, cuando publicaba una ilustración aquí o allá, me servía para pagarme la salida del fin de semana con los amigos, un poco más. No era algo considerar como una opción de trabajo real. Hasta que surgió en Inglaterra, Marveluca, ahí ya tuve que dejar el trabajo para dedicarme exclusivamente al cómic. Y de ahí pasé a Estados Unidos y bueno, a partir de ahí pues ya no era ni siquiera comparable, ¿no? El sueldo que puedes sacar haciendo cómics al que podía tener haciendo arquitectura o algo de eso. A la hora de dibujar un proyecto, de trabajar un cómic, la inspiración, mediante música, mediante algo. La inspiración viene de serie, digamos, ¿no? Yo cuando me mandan un guión, vamos a ver, primero antes que el guión viene el proyecto. Te ofrecen un proyecto y te dicen, mira, estamos pensando que queremos hacer una serie de este estilo, con tal equipo creativo, este guionista, este colorista. Normalmente el colorista lo propongo yo, si me aceptan pues me lo quedo. Entonces tú ya sabes más o menos que vas a trabajar con un guionista que te gusta o que te gusta más o menos, ¿no? Ya más o menos sabes qué tipo de guiones vas a recibir. Entonces vas leyendo cosas, vas mirando referencias, vas metiéndote en el personaje hasta que llega el primer guión. Entonces tú lees ese primer guión completo y procedes mentalmente a adaptarlo como si fuera una película, ¿no? En mi caso. Busco lo que necesito buscar, veo lo que necesito ver para meterme en ese guión, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya digamos que con las pilas puestas en lo que tengo que hacer ya tiro para adelante y ya puedo estar todos los números que sean, que digamos que una vez elegido el camino que voy a seguir ya no tengo ningún problema en continuar, ¿no? Cuando dibujas a un superhéroe como Spider-Man o alguno de estos, a la hora de ponerle cara a un héroe, ¿tenéis unos seguimientos de, por ejemplo, un actor que va a encarnar futuras películas, si se sabe o no se sabe? O como, porque hay veces que ha coincidido antes un cómic y luego ha encarnado como Samuel L. Jackson.
Sí, lo de Samuel L. Jackson es una anécdota muy concreta. Normalmente yo depende de lo que voy a hacer, pienso antes el estilo que voy a utilizar. Normalmente el estilo realista no me funciona muy bien en los superhéroes, no me acaba de gustar, solamente me funciona en Iron Man, por lo que sea. Me gusta solamente como queda ahí. Los X-Men me gusta hacerlos más, digamos, con una técnica más común, la habitual, ¿no? Para hacer superhéroes y tal. Pero es que todo depende mucho del tipo de proyecto que sea. Cuando haces New Universal o cuando haces Iron Man o cuando haces Star Wars, son proyectos que tienen unas directrices muy diferentes, muy distintas, y que lo que hago es intentar pensar primero qué quiero hacer. Cuando lo tengo claro, me documento y a partir de ese momento decido. Y si por ejemplo voy a hacerlo realista, tengo que tener cuidado con el tema parecidos porque sabes que hay unos derechos de imagen que son complicados y tal. Entonces, aunque vayan a elegir a determinada persona para el papel, yo no puedo dibujarlo, salvo que Marvel tenga los derechos, como es en el caso de Star Wars. En el caso de Star Wars, de hecho, lo que te piden es que te sean lo más parecidos posible, porque Lucas sí que tiene los derechos de Han Solo, de todos los personajes de Harrison Ford, de Mark Hamill, pero por ejemplo yo no puedo utilizar la cara de Robert Downey Jr. para dibujar a Iron Man porque en Marvel no tiene los derechos. Existe la posibilidad de una denuncia y eso puede acabar muy mal. Entonces Marvel no quiere complicarse ese tipo de cosas.